Nos bendiga. Me subí corriendo, pero aquí estamos, gracias a Dios, aquí estamos. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y teniendo esto en mente, hoy estamos en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Y la verdad es que Habacuc, hermanos, como hemos visto hasta este momento, ha sido un libro maravilloso, un libro con una historia increíble, un libro que nos enseña cómo la fe puede ser mayor que los problemas, que las adversidades de nuestro alrededor. Y ahora, honestamente, Habacuc como literatura bíblica del género de la profecía es un libro muy interesante y relevante para nuestras vidas como cristianos e hijos de Dios, ya que el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de la vida y breve historia de Habacuc es en verdad muy conmovedor. Porque Habacuc no es como los otros profetas que hemos estudiado hasta este momento aquí en el Café con Dios. Hemos estudiado y visto que cada vez que empieza un profeta o algún libro de un profeta del Antiguo Testamento, comienza diciendo palabras de Jehová, Señor de los ejércitos, que dijo por medio del profeta tal, en los tiempos del rey tal. O esta es la visión que, por ejemplo, el profeta Isaías, hijo de Amós, tuvo sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. E inmediatamente después comienza el profeta o el libro de la profecía con las palabras del Señor y un mensaje que el oráculo de Dios tendría que dar al pueblo en ese momento. Pero en cambio Habacuc, como vimos en el capítulo 1 que nos enseñó el hermano Gustavo, empieza diciendo profecía y visión del profeta Habacuc, pero no habla de parte de Dios al pueblo, como sí lo hicieron los otros profetas inmediatamente después de que comenzaron su libro, sino que más bien podríamos decir que Habacuc habla de parte del pueblo a Dios. Muy parecido, por ejemplo, sucede en los Salmos y el resto de la literatura poética de la Biblia. No es palabra de Dios a los hombres, sino más bien palabra del hombre a Dios. Y eso es lo que hace especial al profeta Habacuc, que en su libro une a la profecía y a la poesía para traernos un mensaje de Dios hoy en día. Porque aunque Habacuc es el único profeta que podríamos decir que no trae las palabras de Dios al pueblo al comenzar el libro, sino más bien las quejas del pueblo a Dios, no por esto deja de ser palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 3 de Habacuc, de verdad tengo muchísimas ganas. Habacuc capítulo 3 versículo 1 comienza diciendo, oración del profeta Habacuc sobre Siñonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madán temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira, dice Habacuc, hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, dice Habacuc, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Vamos a dejarle por ahora hasta ahí. Después terminamos los últimos versículos. Como venía diciendo hasta ahora, el estilo literario del libro de Habacuc es poético. De hecho, como pudimos observar en el capítulo 3 de Habacuc, el profeta hace uso de la poesía hebrea
para narrar la obra que el Señor habría de hacer en medio del pueblo de Israel. Y es que recordando lo que los hermanos dijeron en los primeros dos capítulos de Habacuc, este libro, cuya fecha podemos asumir que fue escrito alrededor del año 605 antes de Cristo, y antes de que tuviera lugar la primera invasión caldea en medio del pueblo de Israel, detalla los males y los problemas sociales y morales que estaban aquejando al pueblo de Israel en ese momento. De hecho, como vimos, Habacuc en el capítulo 1 comienza con una queja hacia el Señor, marcando de esta forma una nueva nota en la profecía hebrea, ya que en lugar de haberse dirigido en nombre de Dios al pueblo de Israel, como los profetas lo habían hecho mucho antes y mucho después de él, Habacuc se dirige a Dios en nombre de Israel, quejándose y reclamándole a Dios por permanecer silencioso e invisible ante la injusticia, violencia y maldad que estaba teniendo lugar en su propio país. ¿Por qué no intervenía Dios ante el mal? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc y todo el pueblo de Israel clamaban por ayuda? El problema que presenta Habacuc en su libro, o la queja, si así la podemos llamar, es que los malos y perversos estaban prosperando, mientras que los justos estaban sufriendo de opresión. Y la verdad, pensándolo bien, esta es una queja muy humana. Porque, Señor, permites que tu iglesia sufra mientras que quienes te odian y no creen en ti prosperan en este mundo. Porque, Señor, permite que personas inocentes, tal como lo pueden ser los niños, mueran de hambre o mueran en guerras, mientras permites que personas perversas y malvadas vivan tranquilamente en su hogar y mueran en su vejez. Porque, Señor, te muestras indiferente ante la violencia y la extendida corrupción de nuestra nación. Son algunas de las preguntas que, cual Habacuc, le llevamos muchas veces a Dios en nuestra oración. Capítulo 1, versículos 2 al 4, por ejemplo. Sin embargo, como lo vimos, el Señor le responde a Habacuc acerca de lo que habría de hacer en su nación. Y eso el hermano Gustavo lo explicó. Y esto lo que nos enseña de primera mano es que el Señor no siempre permanecerá callado, sino que más bien Él tendrá una respuesta a nuestra oración. Esto está en versículos 5 al 11 del capítulo 1. Y puede ser que su respuesta no nos guste para nada, al igual como no le gustó al profeta Habacuc. Y puede ser que protestemos al igual como lo hizo el profeta en versículos 12 al 17 del capítulo 1. Sin embargo, tenemos que esperar y velar, tal como lo hizo el profeta en el capítulo 2, versículo 1, para ver lo que había de hacer el Señor o lo que ha de hacer el Señor. Y cuando somos pacientes a la respuesta de Dios y entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito de parte del Señor, es cuando podemos entender que Dios tiene el control. Y esa es la conclusión a la que llega Habacuc en el capítulo 2 de su libro. A pesar de que haya violencia, injusticia y maldad a nuestro alrededor, yo sé que Dios tiene el control. Versículo 20 del capítulo 2 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y cuando Habacuc ha entendido esto, cuando ha entendido que a pesar de que haya violencia, castigo, maldad, injusticia a nuestro alrededor, el Señor tiene el control, es cuando reconoce que Dios es misericordioso, aún en medio de su ira. Versículo 2 del capítulo 3. Es cuando reconoce también que la gloria del Señor se manifiesta a través de su justicia. Versículo 3 del capítulo 3. Es cuando reconoce que sus caminos son eternos y que nadie los puede torcer o pervertir. Versículo 6 del capítulo 3. Es cuando reconoce que el Señor siempre está listo para socorrer a su pueblo en momentos de tribulación o de aflicción. Versículo 13 del capítulo 3 de Habacuc. Es cuando reconoce que el Señor es justo y no deja sin castigo a quienes son sus enemigos. Versículo 14 de San qué capítulo, el capítulo 3. Ahora bien, cuando entendemos esto, que el Señor es misericordioso aún en medio de su ira, es cuando podemos reconocer todo esto, la justicia, el socorro, la gloria y la provisión de Dios, y podemos así permanecer quietos, descansando y confiando en el Señor, aún en el día de la angustia o de la aflicción. Versículo 16 del capítulo 3. Porque de eso se trata Habacuc. De eso se trata el libro, el capítulo 3 del libro de Habacuc, de un hombre que ha entendido que el Señor es misericordioso y que sin importar lo que pase, su misericordia y su amor es más grande que su ira. Es por esta razón que el justo vive, tal como lo dice en el capítulo 2, porque sigue confiando en el Señor aun cuando no lo entienda. Porque sí, hermanos, hay que admitirlo, al igual que Habacuc, muchas veces nosotros no entendemos a Dios.
Muchas veces no entendemos por qué hay sufrimiento en el mundo. Muchas veces no entendemos por qué no conseguimos el trabajo que queremos. Muchas veces no entendemos por qué nuestros familiares y seres queridos mueren y por qué tenemos que sufrir en este mundo. Al igual como no lo entendemos, como no lo entendía Habacuc, también nos quejamos como él lo hacía. Nos quejamos con el Señor por el gobierno que tenemos. Nos quejamos con el Señor por la injusticia que vemos. Nos quejamos con el Señor por el dolor y sufrimiento que no merecemos. Nos quejamos al igual que Habacuc, porque es algo muy humano, o por lo menos de la naturaleza caída del hombre. Pero la diferencia entre Habacuc y muchos de nosotros es que el profeta decidió no solamente quejarse con Dios a través de su oración, sino que también decidió escuchar la voz del Señor. Recuerden, luego de la protesta o de la queja de Habacuc en el capítulo 1, de la respuesta del Señor y de la contraqueja de Habacuc, en el versículo 1 del capítulo 2, Habacuc decide permanecer quieto en su fortaleza, esperando la respuesta tocante a su queja de parte del Señor. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. Tenemos que estar dispuestos a permanecer en la fortaleza, de la cual ya vamos a ver de quién se trata, esperando la respuesta del Señor a nuestras quejas. Muchas veces la respuesta del Señor no nos va a gustar, o ni siquiera la vamos a entender. Miren que la respuesta de parte de Dios a las quejas de Habacuc y del pueblo era enviar un ejército extranjero llamado los caldeos para destruirlos y llevárselos cautivos. ¿A quién le iba a gustar eso? ¿Quién lo iba a entender? Nadie. Y esto Habacuc, por supuesto, no lo entendió. A veces no entendemos la voluntad del Señor y su respuesta a nuestras quejas o a nuestras oraciones. Pero aquí es donde entra la clave del libro y del capítulo de hoy, que el justo vive, porque sigue confiando en Dios, aunque no lo entienda. Esta es la respuesta que nosotros debemos de tener, que aunque no entendamos la voluntad del Señor, debemos confiar en que Él tiene el control y en que el Señor sabe lo que está haciendo. Al igual que como Él sabía lo que estaba haciendo en tiempos pasados, tal como en el monte Sinaí con Moisés, versículo 3 del capítulo 3 de Habacuc, en las plagas de Egipto, versículo 5 del mismo capítulo, en la travesía del Mar Rojo y del Jordán en la liberación de Israel, versículo 8 hasta el 10 del capítulo 3 de Habacuc, y a la conquista de la tierra prometida en versículos 12 al 15 del capítulo de hoy. Al igual que en esos momentos, hoy en día el Señor sigue sabiendo lo que está haciendo. Queda confiar, por tanto, aunque no lo entendamos, en la voluntad de Jehová, porque el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Buen día, ¿cómo estás? Ya, hermano jugando. Muchas gracias por la bolsa. Tranquila, estamos siempre a la orden. Disculpe por eso, hermanos. Como venía diciendo, queda confiar, aunque no lo entendamos, en la voluntad del Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación. Tal como lo dice en los versículos 17 al 19. Habacuc, al haber entendido que el Señor no siempre estará callado y que Él tiene el control sin importar lo que los demás digan y lo que pueda llegar a pasar a nuestro alrededor, termina su libro con una de las más grandes afirmaciones de fe que tenemos en el Antiguo Testamento. Versículo 17 al 19, vamos a leer. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Buen día, Vlad, ¿cómo estás? Terminando el estudio del Café con Dios. Hay un libro, hermanos, del teólogo británico C.S. Lewis, el cual es llamado Las cartas del diablo a su sobrino. Muy probablemente ustedes lo han visto. En este libro, el cual se trata de una sátira, una burla al diablo y a sus demonios, por decirlo de esa forma, C.S. Lewis narra cómo el diablo le envía cartas a uno de sus sobrinos, quien era un demonio, indicándole qué era lo que tenía que hacer para destruir la fe de un hombre o de una mujer creyente. Sin embargo, este demonio se consiguió con una persona cuya fe era inquebrantable, no se podía quebrar. Satanás le dice a su sobrino por medio de cartas qué es lo que tenía que hacer con esta persona para destruir la fe de él o de ella. Y al ver Satanás que nada funcionaba, en la última carta del libro le dice a su sobrino, mira, cuando ya le hayas quitado su familia, cuando ya le hayas quitado su dinero, cuando ya le hayas quitado la salud y el bienestar, inclusive ya hayas quitado de su vida cualquier rastro de prueba de la existencia de Dios, y esta persona siga confiando y teniendo fe en el Creador, déjalo, ve y consigue otra víctima,
Porque si no le pudiste quitar la fe en Dios cuando le quitaste a su ser querido, cuando perdió su dinero, cuando se le murió su hijo, cuando se le quemó su casa, entonces, ¿qué lo va a poder hacer? No pierdas el tiempo con él, le dice Satanás en este libro, en la última carta a su sobrino, que nunca, nunca le vas a poder destruir su fe. Ahora recuerdo que al principio, Hebreos capítulo 11, versículo 1, bueno, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, hace referencia al libro de Habacuc. Desde el capítulo 10, de hecho, el autor de los Hebreos hablando sobre la advertencia de pecar deliberadamente en nuestras vidas. En el capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará el justo vivirá. Y si lo considere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y escucha bien esto, hermano, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe o confianza para preservación del alma. Y capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es de lo que hablaba Habacuc al finalizar el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados o cosechas no hayan rendido frutos, aunque no haya ovejas en los rediles y no haya vacas en los corrales, lo cual quiere decir que aunque no haya nada de nada en nuestras vidas, aunque no haya comida en nuestro hogar, aunque las cuentas no las pueda pagar, aunque se me murió mi familiar, aunque la situación de mi país esté mal, yo sigo confiando en Jehová, porque Él es nuestra salvación. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro Dios, quien no permanecerá callado ante nuestra aflicción y quien tiene el control, sin importar lo que los demás digan, de nuestra situación. Hermano, sin importar lo que los demás puedan decir a tu alrededor, sin importar los ataques constantes del diablo hacia ti o hacia tus seres queridos, el Señor, al igual como con Habacuc, los profetas y toda la historia del Antiguo Testamento que hasta este punto hemos leído aquí en el Café con Dios. Y para quien se haya dado cuenta, el capítulo 3 es un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. De hecho, en el versículo 2 dice, aviva tu obra, como diciéndole al Señor, todo lo que hiciste en el pasado, yo sé que lo puedes hacer ahorita. El Señor sigue sabiendo lo que está haciendo. Él sigue teniendo el control. Lo que nos queda a nosotros es confiar, aunque muchas veces no la entendamos, en la voluntad de Jehová. Porque recuerda, hermano, aunque todo parezca mal, el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Vamos entonces, sabiendo esto, a alegrarnos y gozarnos en el día de hoy, tal como lo dice Habacuc en el versículo 18 del capítulo 3, en el Dios de nuestra salvación, el cual hace nuestros pies como de siervas y aún en las alturas de la aflicción nos hace andar. Vamos a orar, mis hermanos. Damos las gracias, Padre, por ser tan bueno. Damos las gracias por tu misericordia, por tu protección y por tu amor. Y damos las gracias, Señor, por actuar en nuestras vidas de formas que muchas veces no lo entendemos, de formas maravillosas e increíbles. Te pedimos, Padre Santo, es la sabiduría y el entendimiento, Padre, para saber lo que tú quieres con nuestras vidas y que de esa forma, Señor, podamos estar de acuerdo y podamos andar conforme a tu plan y podamos seguir tus pisadas. Bendice, Padre Santo, este grupo y bendice, Padre Santo, nuestros estudios del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales nos edifican, nos exhortan y nos animan, Señor, a seguir hacia adelante y a tener fe y confianza en ti. Damos las gracias por todo y te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Disculpen por las interrupciones.